Y en los protagonistas vamos a estar hablando de cómo afecta a nuestros oídos el ruido generalizado que hay, ¿no? ¿Qué tema? Porque uno no toma conciencia en realidad hasta dónde nos afecta y cuáles son los problemas que ocasiona. Sí, y lo cotidiano, en lo que tenemos que convivir, nosotros la verdad no nos damos cuenta, y por ahí, cuando nos vamos a otros países, ahí recapacitamos de la locura que vivimos, y en este caso específicamente del ruido, porque tanto en la calle, pero también en el ámbito laboral. Sí, sí, sí. Bueno, un día te voy a invitar, Sandra, que vengas a la radio y vas a ver lo que es el tema de la acústica. El tema de la acústica y la potencia, claro, y todos los días y varias horas, pero también en lo cotidiano de lo diario, ¿no? Pero el tema es muy preocupante y sin embargo falta conciencia, sí, por sobre todas las cosas. Se cumplió el pasado miércoles el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Está con nosotros Silvia Bermúdez, que ella es coordinadora de audiología del Colegio de Fonoaudiólogos de La Plata. Silvia, mucho gusto, gracias por estar acá. No, al contrario, a ustedes. Y Mirta de la Loza. De la Llosa, bien, sabía que una corrección iba a tener, que es de la red de vecinos contra la agresión acústica. Bienvenida y gracias por estar. De Necochea, porque son varias las redes. Por lo menos son 11 redes con las que estamos trabajando en forma conjunta en varios aspectos que ya te voy a comentar. Bien. Silvia, cuando organizaron distintas actividades el pasado miércoles, ¿con qué se encontraron? Bueno, dimos charlas para las estudiantes de fonoaudiología. También, como siempre titulamos, que es el contaminante invisible, el ruido, que es un mal subestimado, porque es como que creemos que es una mochila que tenemos que soportar por la posmodernidad o sobrellevarlo por tener una mejor calidad de vida, y es todo lo contrario. O sea que cuando estuvimos en la plaza el miércoles también se nos acercaba mucha gente a decirnos: sí, yo tengo boliches cerca de mi casa, no puedo dormir. Hay una conciencia sufrida, pero no hay conciencia como para mover más estructuras a nivel municipal o mover decretos. Bueno, eso Mirta va a hablarles. Y uno mismo, si le tenés que decir a alguien, por favor, baja la música, te dicen, vieja. Está mal visto. Claro, está mal visto, sos aburrida. Me acuerdo dando una clase, porque vamos a dar clase a colegios para seguir la prevención, un chiquito levantó la mano y dijo, ay, pero a mí me da miedo el silencio, es como que no sabemos vivir en silencio. Claro. Hay una conciencia de tener un rumor permanente, o ya sea con WhatsApp, continuamente estar conectados con el ruido. Por un lado, esto que tiene que ver directamente con la audición, pero por otro lado también la contaminación sonora, porque son ruidos diferentes. Sí. Por eso trajimos el decibelímetro, porque vamos a las calles. A ver si lo podemos mostrar. Claro, bien. Vamos a tomar, sobre todo estos días de conciencia del ruido, vamos a tomar en las calles, y es... imposible pensar que uno puede estar así. La parada de los micros marca 96 decibeles. En general, ¿cuál es el límite? El límite, la Organización Mundial de la Salud determina que para vivir en una ciudad saludable no debería exceder los 65 decibeles. Ninguna ciudad urbana, argentina y también de otros países también. Sí, latinoamericanos en general. Se han ido totalmente, ninguna ciudad es saludable acústicamente. Y eso lleva también a que haya falta de insomnio, alteraciones de la fatigabilidad, del sueño, incita a la violencia. Silvia, ¿y cómo se utiliza? A ver, lo voy a tomar... ¿qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de utilizarlo y cómo se utiliza? La intensidad. Si lo podemos mostrar. Sí, cualquier vecino también puede tener un decibelímetro y marca decibeles A o C. Bien, ¿y qué significa? Está marcando, ven, ahora yo estoy hablando y está en 62 decibeles para ser audible. Una voz audible tiene que estar entre 55 y 60 decibeles. Va marcando, nosotros vamos a la calle y vamos midiendo
los decibeles que se escapan de lo normal. O sea, cuando son decibeles A, están tomando las frecuencias medias y altas, que son esas frecuencias que están relacionadas con la intensidad, con el volumen. Bien. Entonces, un vecino, por ejemplo, puede estar escuchando música, si son decibeles A, puede estar muy alta, vos le decís simplemente que la baje y ya volvés a tu zona de confort. En cambio, los decibeles C son los que miden la ponderación de las frecuencias bajas. Familiarmente el boom, 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 boom. O la tecno, la música tecno. Música tecno, muchos trabajos, por supuesto, los martillos neumáticos, muchas obras de construcción. Esos lo que te afecta es no tanto el oído, sino que su vibración te afecta a todo el cuerpo. Entonces, por más que vos le bajes la intensidad, claro, por más que le bajes el volumen, aunque esté en volumen 0, igual el golpe lo seguís sintiendo. Entonces eso no solamente afecta el oído, que es lo que la gente comúnmente cree, te puede afectar el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema muscular. Y si te produce insomnio, que si estás sometido a una semana de dormir por un boliche que tiene esos ruidos, porque ya son falta de armonía, ya no es música, son ruidos, o un vecino, que también te puede suceder, dormís una semana con eso y ya comenzás con insomnio. Y si sufrís insomnio, tu sistema inmunológico se empieza a deteriorar. Entonces, las consecuencias del ruido van mucho más allá de que te puedas quedar sorda o no. Claro. De hecho, también existe la hiperacusia, que es exactamente lo contrario. O sea, que tu umbral de confort es mucho menor, que es mi caso. Que es molestia, produce molestia. Y acá en La Plata específicamente, ¿qué es el tráfico en los colectivos? Sí, el tráfico también. ¿El mayor inconveniente sonoro? Uno de los mayores inconvenientes. Uno de los mayores. Y lo que se ve también es la adicción al ruido de los jóvenes. En eso estamos luchando continuamente. Que los jóvenes no se dan cuenta y llevan muchas horas a altas intensidades los iPod o los reproductores personales a altas intensidades. Uno se los ve todo el tiempo con los audífonos, además ¿no? la escuchás vibrando, está vibrando el auricular y le llegás a decir baja un poco, no. Claro. Bueno, pero eso desgraciadamente es porque está generando una adicción. O sea, los golpes que se reciben, los de bajas frecuencias, después generan una adicción. Te afectan fundamentalmente al tórax. Entonces empezás a segregar la hormona serotonina, que es la de la felicidad, pero a la vez también la adrenalina, que es la que te pone en defensa, ataque, ¿no? Esa, la de la felicidad, te hace sentir muy contento, te aturde, te hace escapar del momento cotidiano o de la vida cotidiana, de los problemas que vos tenés, en quien le agrada ese tipo de sonido, obviamente, ¿no? Y te genera una adicción, necesitas consumir más. Pero además te genera la adicción a otros estimulantes, te llama a consumir otro tipo de estimulantes, como son el alcohol y las anfetaminas, o a veces hasta las drogas más duras. Por eso es tan común en los boliches que haya música de bajas frecuencias, o en lugares donde te quieren aturdir. Te digo que ya se está usando ese tipo de música como un sistema de marketing. Vos vas a un negocio, te ponen esa música, no podés, y además ni siquiera podés racionalizar y comparar si el precio que te ofrecen, la calidad que te ofrecen es mejor o peor que el que te ofreció el de la otra cuadra, si el plan de pago te conviene o no te conviene. Si no te gusta, te escapás de ese lugar. Pero si te gusta, te quedás y terminás comprando lo que el vendedor te quiere vender. Porque va al aturdimiento. ¿No? Sí. Se usa mucho también, ¿sabes dónde? En lo que son algunos cultos que no apelan a que escuches un discurso racional, sino a un discurso emocional. Claro. Y también en muchos actos de partidos políticos populistas, porque tampoco les interesa que entiendas el mensaje,
simplemente que Es sentimentalmente... imponer, claro. Con razón, Te estamos toca, aturdidos. te toca. Sí, Por sí, eso sí. nos pasa lo que nos pasa. Exactamente, vivimos en un mundo de aturdimiento. Y cuando vos hoy comentabas que vas a otros países y ahí te das cuenta, y yo asentía, porque realmente, por ejemplo, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Dinamarca, A mí me Suecia, tocó estar en Japón, Noruega, en Tokio, una capital. Y lo que más me llamó la atención fue el silencio. Claro. ¿Viste? Lo que más me llamó la atención. ¿Viste? Me preguntás qué fue lo más llamativo, Sí. estar en Tokio y no escuchar ruidos. No, es maravilloso, es maravilloso. Y- Poder sentarte en un parque a leer, habiendo una gran cantidad de gente a tu alrededor que ni siquiera necesita gritar porque no tiene por qué elevar la voz. Bueno, esto también se me viene así a la mente la cantidad de situaciones que hay que mejorar, porque si hablamos del transporte, Sí, el transporte es una fuente. claro, pero hay que buscar que, no sé, los motores no Claro. hagan tanto ruido, Claro. o sea, es como, hay que concientizar, Sí, sí, sí. falta mucho. Y son digamos, para cosas a tomar muy conciencia. largo plazo, porque Exacto. todo muy lo que tiene complicado. que ver con Exacto. transporte es muy oneroso, es muy caro. Claro. O sea, cambiar las unidades, que los motores sean más silenciosos, mejorar el estado de las calles. También También, hace eso, que total. el fuselaje Claro. Sí, te sí, produzca ruido. Pero sí sería importante que se considerase, por ejemplo, ahora que están con el tema de la reforma del Código Penal, que se reformara el artículo 89. Hay una redacción, o sea, una propuesta de reforma del artículo 89 que la hizo el licenciado Jorge Echevers, del grupo de red de vecinos de Unidos por el Silencio, en realidad, de Corrientes, que pide, ese artículo habla de lesiones. Entonces pide que algunos ruidos sean considerados lesivos, porque de hecho el ruido lastima, lesiona, enferma, produce discapacidad y hasta mata. Y en lo que tiene que ver con el ruido del ocio, eso sí se puede solucionar en forma rápida. No pedimos que dejen de usarlo. ¿Querés usarlo? Usalo, pero usalo con tus audífonos. A conciencia. A A conciencia. Al vecino que le haga lo mismo, que no me invada mi casa Claro. con más decibeles de los que yo quiero escuchar, más allá del gusto o no por el tipo de Totalmente, música. igual acá estamos en el límite del respeto también, Claro. ¿no? Exactamente, pero si la ley, hay una ley que te dice que vos no me podés obligar a fumar tu humo, tendría que haber una ley, también se está trabajando en eso, Sí. porque falta la ley nacional de contaminación sonora. Entonces, vos tampoco me podés obligar a que yo tenga que escuchar tu ruido. Claro. ¿Y este sería el primer gran paso? Sí, Fundamental. sí. Fundamental. El primer gran paso para nosotros es que se considere delito, porque se Claro. está considerando falta o contravención. Entonces, vos te querés quejar a la policía te dice que no es de su competencia. Claro. Te remiten a los municipios. Los municipios, normalmente en las horas nocturnas, no conseguís a nadie. Exacto. Y muchas veces hacen, lamentablemente, oídos sordos, lo que es una paradoja. Exactamente, En el lugar lo donde yo contrario. vivo, en Necochea, no hay manera de que actúe la Dirección de Seguridad Pública o Gestión Urbana. No conseguimos. Hay gente que vive loca, por ejemplo, porque tiene un culto al lado. Hay uno que se llama Adictos al Espíritu Santo. Oh. Ya con el nombre Adictos, Ya está, ya te está sí. indicando, y están martirizando a todo un barrio. Ninguno de los llamados boliches tienen insonorización. El problema de los sonidos de bajas frecuencias es que te atraviesan todo, Claro. corren hasta 10 kilómetros, te atraviesan paredes, te atraviesan vidrios simples, triples, dobles, te atraviesan tierra, te atraviesan barreras de árboles. O sea, llega un momento que vos no sabés de dónde llegan, de dónde aparecen, Pero de dónde invaden. proviene, Claro. pero te invade y ya empezás a sentir como una especie de taquicardia, que se te agita la respiración. Y el lugar, o sea, vos no podés insonorizar tu casa, porque ya te digo, te lo atraviesa todo, pero sí podés lograr que ese sonido no salga del lugar donde se emite.
¿Por qué? Claro. Porque existen materiales de insonorización que deben colocarse en determinados ángulos. Entonces, ¿el sonido qué hace? Rebota en uno, rebota en otro, rebota en otro, ahí. Pero queda ahí. reverbera, pero se queda dentro Exacto. del lugar, no sale. Lógico, es caro, pero bueno, si sos un comerciante, tenés que calcular si la inversión justifica la ganancia y si no, modificar. Bueno, porque esto no es lo que tenés se hace derecho mucho a en los enfermar. estudios de radio. Claro, exactamente. Sí, se colocan paneles. Exactamente. Claro, donde queda todo el Fundamentalmente no sonido tenés concentrado. derecho a enfermar a los demás. Y otra cosa, si me permitís, discúlpame que me extienda, pero hay algo que a mí me preocupa mucho, es el niño que duerme con ruido. Normalmente cuando hay algún tipo de legislación te habla de horarios, ¿no? Bueno, de tal horario a tal horario no hay que hacer ruido porque la gente duerme. Sí. ¿Cómo le podés decir a un bebé cuál es el horario en que tiene que dormir? Claro. Más allá de que despierto, igual siente las vibraciones. Bueno, una criatura de 2 o 3 años que está sometido a esa música, incluso durante el día porque sus papás la escuchan, no sabes lo que sufre. Y vos le decís al papá, le estás haciendo daño, y él te dice, no, está acostumbrado, si está dormido, Claro. ¿ves? Sí, el bebé Es de de la regular vida rapidez. intrauterina está escuchando Aparentemente, el bebé. Claro, pero Desde su el cerebro no 7 descansa. Desde los 7 meses de gestación ya el bebé está percibiendo Los sonidos. los sonidos. O sea que si la mamá es muy bolichera, Claro. Y el cerebro Va Sale directamente. bailando. Claro, es verdad. El Silvia, cerebro ¿cuál no es la descansa. diferencia entre oír y escuchar? y es que oír es todo y escuchar es ya prestarle atención A un determinado a un sonido. determinado sonido, poder responder. Ah, bien, porque acá cuando hablamos de la parte auditiva, en realidad Claro. Hablamos de lo que De tiene que ver con audición de audición en general, sí, sí, claro. sí. Exacto. Yo lo que quería recalcar que en el Colegio de Fonoaudiólogos estamos desde el año 98 propiciando esta prevención primaria porque veíamos muchos jóvenes que dado la RT les pide audiometrías preocupacionales, Sí, es ahí verdad. se detectaba aproximadamente de un 12 a un 18% que ya tenían hipoacusia inducida por el ruido. Y ante la pregunta, ¿pero vos que trabajaste en ruido o haces tiro, práctica de tiro o buceo? Ah, no, me duermo con los, en ese momento, en el 98, con los Walkman puestos. Claro. O sea que ya se está hablando de la generación S de sordera. Son los jóvenes con oídos de anciano. Eso Qué es lo preocupante. triste, eso es Sí. preocupante. Bueno, sí, a los sí. chicos cuando comienzan el colegio siempre les Sí, piden se las pide, audiometrías. Sí, se pide. Pero ahí a los 5 años, 6, todavía no tienen, podrán tener otitis media o una pérdida por otitis, pero no por hipoacusia inducida por el ruido. En los adolescentes ya empieza a verse. Y hemos dado charlas y los chicos es como que lo minimizan, ¿no? Por eso hablamos de que es un mal subestimado. Claro. Lo minimizan, a mí no me pasa, ustedes están exagerando. Es una contradicción lo que voy a decir, pero es la enfermedad del silencio. Claro, Claro. tal cual. Sí. Es, Bueno, Del otra de las cosas invisible. que estamos haciendo desde las redes, en realidad ya la tenemos diseñada, es una campaña de concientización, o sea, una campaña preparada para dar en colegios de todas las partes de la República. Está completamente diseñada. Lo que sucede es que no conseguimos que las autoridades nos escuchen, nos den audiencia, ni de la nación, ni de la provincia. Es una oferta para hacerla en forma completamente gratuita. Lo único que pedimos es la institucionalización, Claro. o sea, que sea oficial. O sea, no puedo aparecer yo en un colegio para ofrecerme a dar una charla sobre los riesgos del ruido para la salud. Entonces, si lo compagina el gobierno, lo coordina el gobierno, entonces a nosotros nos llaman de una provincia, nosotros vamos porque tenemos redes en casi todas las provincias, no hay ningún problema en hacerlo. Claro. Para que maestros y padres tomen conciencia y formar a la vez agentes multiplicadores. Porque ¿Qué? en los niños, lo que te quería comentar, es que el niño que duerme en esa situación de ruido, luego presenta síntomas que son muy similares a los del TDAH, o sea, el trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad. Entonces esa criatura se despierta,
fastidioso, lloriquea por todo, no te hace caso porque ni te escucha, puede andar corriendo de un lado para otro o puede refugiarse en un rincón, está de mal humor, está rabioso, sí, y fundamentalmente ya va perdiendo memoria y falta de concentración. Esa criatura va a tener trastornos de aprendizaje, pero además, si los síntomas son confundidos con los del TDAH, los van a medicar con claro, una medicación que los transforma casi en zombies, que el chico realmente no necesita, lo único que necesita es dormir en un ambiente es silencio. con Silencio. 0 decibeles C y no más de 30 decibeles A. Claro. Qué Simplemente. gran diferencia en lo que tiene que ver con las fuentes artificiales y las fuentes naturales, ¿no? Porque las fuentes naturales son los sonidos, bueno, dichos tal cual indica la palabra, de la Natural. naturaleza, que no genera ningún problema en la audición, ¿no? Y los otros son los provocados, justamente. Claro. Exactamente, con Por la mezcla de urbanidad, la frecuencias, cultura. Por el ser humano, Por lo el produce ser el ser humano. humano. Sí, 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 tal cual. La verdad que un placer haberlas tenido No, muchas en nuestro gracias a programa, ustedes. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado para poder explicar todo Por lo que nos favor, interesa. gracias a ustedes que por haber llegue a la venido. gente. No, Gracias. gracias. Una pequeña pausa, Martín. Ya regresamos con más información en este magazine. Imagen Platense, el canal de la ciudad.